Joan barikuan, lurralde historikoko udalen iraunkortasuna eta finantzaketa bermatzeko neurrien plan bat jaso daben foru arauen proiektuak onartu ziran, komisioan, eta izapide parlamentario horrek aurrera jarraitu beharko leuke urrengoko batzar nagusietako pleno baten behin betiko onarpen hori eginez. Egoera ekonomiko eta finantziario gatza bizi daben udalek, foru dekretu bi horretako neurriak jaso ahal izateko epea bariko honetan ere amaitu zan. Jakin dakizuenez, diputazioak foru dekretu bi onartu ebazan txarren pasetan adiren udaletxeak kontutan hartuta. Eta esan bezala, 13 udalerrik neurriei kasu eginda aurkeztu dira foru dekretu honetan. Eta udaletxe horrek honisek dira, Alonsotegi, Arrankudiaga, Aulesti, Bakio, Dima, Errigoiti, Galdames, Gautegiz de Arteaga, Karrantza, Ubide, Urduña, Zaratamo eta Zeanuri. Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariek, departamentuko teknikariek azterketa egiten ari dira zehaztapide edo espediente honei buruz, eta kasuan kasuko informazio gehiago eskatu behar badaben eskatuko jake eta azterketa sakona egingo dabe espediente bakotzana. Quisiera recordarles también que el pasado viernes 31 de mayo, en la Comisión Institucional de Juntas Generales de Vizcaya, se aprobaron los proyectos de norma foral que incorporan un plan de medidas para garantizar la sostenibilidad y financiación de los ayuntamientos del territorio histórico de Vizcaya. Como saben, se trata de dos proyectos de norma foral. El primero hace referencia a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las entidades locales y el segundo modifica para el ejercicio 2013 las limitaciones de endeudamiento de los ayuntamientos y las entidades dependientes de los mismos. Este trámite parlamentario debe concluir, como ustedes saben, con la aprobación en el Pleno de las Juntas Generales que se celebrará ahí cuando sea convocado en esas juntas. El mismo viernes venció el plazo para que los ayuntamientos con una situación económica financiera complicada pudieran acogerse a las medidas contempladas en dos decretos forales que se aprobaron por la Diputación, considerando la situación de aquellos ayuntamientos que sufren una situación más complicada en ese sentido. Es decir, la aplicación de fondos de imprevistos de Udalkutxa no gastados durante el ejercicio 2012 y el saneamiento económico de las entidades locales de Vizcaya. Los municipios que se han presentado a fecha 31 de mayo a estas dos medidas, a estos dos decretos forales, son 13. Alonsotegi, Arrankudiaga, Aulesti, Bakio, Dima, Errigoiti, Galdames, Gautegiz Arteaga, Karrantza, Ubide, Urduña, Zaratamo y Zeanuri. Los técnicos ya están analizando cada uno de los expedientes y en aquellos casos en los que se considera que se requiere más información o se requiere mayor aporte de documentación, estamos en esa fase en la que los técnicos recabarán esa mayor información si es necesaria y analizarán cada uno de los expedientes presentados por los ayuntamientos que he señalado. Simplemente reiterarles que en virtud de los condicionantes que pusimos en estos dos decretos forales, se está pensando en aquellos ayuntamientos que están en una situación económica más complicada. Quisiera recordarles aquellos componentes y aquellos requisitos que debían cumplir los ayuntamientos para presentarse a estas medidas. Eran 3 requisitos, el cumplimiento de alguno de estos 3 requisitos. En primer lugar, que conforme a la liquidación que ofrecían en el ejercicio 2012, el remanente de tesorería negativo fuese superior al 10% de los recursos de operaciones corrientes y que su deuda, su capital vivo en deuda, fuese superior al 30% de sus ingresos corrientes. En segundo lugar, que se hayan acogido a la norma foral de proveedores, llamada así comúnmente, del ejercicio anterior de 2012. Y, en tercer lugar, que según datos de liquidación del 2012 tuvieran un ahorro neto negativo y, a su vez, un remanente de tesorería negativo. Estos son algunos de los 3 requisitos que deben cumplir los ayuntamientos.